con todos nosotros. Hoy voy a tener un tema que Dios me ayude para poder predicarlo, ¿no? Es un tema que muy conocido, como quien dice, muy trillado por muchos pastores, muy trillado por muchos pastores, por muchas iglesias, ¿no? Por muchas denominaciones. Entonces hoy me gustaría compartir con ustedes en San Marcos, la página 53, el capítulo 10, y comenzamos del versículo 17, porque acá lo que voy a leer hoy, lo que vamos a estar predicando y tratar de que Dios nos ayude a poder entender, es porque mucha gente piensa que el rico no puede entrar en el reino de los cielos porque es rico. Eso está en boca de mucha gente porque fueron enseñados diferente. Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre. Sin el rico no habría industria, no habría comercio, no habría trabajo para los pobres. Entonces el rico es de Dios, obviamente si lo busca, si está en el camino de Él, si aplica en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no? El rico es de Dios. El pobre también es de Dios. Pero acá hay un caso que vamos a leer, como les decía en el comienzo, para poder entender este tema, ¿no? Entonces, dice el Señor en el capítulo 10, versículo 17. ¿Vio que arriba de la página dice el joven rico? Bueno, de ese tema vamos a estar predicando hoy. Dice, saliendo él, no veo muy bien, a ver si me prestan unos lentes. ¿Tenés? No lo sé. Estoy con problema de vista. Bueno. Y saliendo él para irse camino, vino uno corriendo. O sea, está hablando del Señor. El Señor les estaba diciendo aquí en este capítulo, les estaba enseñando a sus discípulos muchas cosas. Y en eso dice, y saliendo él, hablando de Jesús, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Le preguntó que venía corriendo, le preguntó, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿No? Es la pregunta de mucha gente, ¿no? Hoy en día y siempre. ¿Qué haré, Señor, para tener la vida eterna? Le dijo maestro, ¿no? Repito, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
Ahí ya podemos ver que este joven, cuando le salió al encuentro a Jesús, ya reconoce que Jesús era el maestro. Porque si no hubiera entendido que Jesús era el maestro, él no hubiera salido corriendo, hincándose de rodillas, dice, le preguntó, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? ¿No? Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento. Y ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver todo el conocimiento que este joven rico tenía. Entonces, dice, bueno, en el versículo 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dice en el 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto le dice el Señor sabiendo que esto pertenece al Evangelio de Él, a lo que Él determinó, a sus principios. Porque si bien le dice todas estas cosas estaban escritas en la ley. ¿Y por quién fue dada la ley? Sino por Jehová, que se la dio a Moisés. Entonces estos mandamientos estaban en la ley de Jehová. Y él dice que todos estos mandamientos él los hacía. Entonces podemos ver que no era una persona común, no era una persona creyente en Dios y nada más. Era una persona que servía. Él era una persona instruida en la ley. Era una persona con mucho conocimiento. Era una persona que sabía todo de la Escritura y por eso él hacía todo eso. Él era un joven rico, pero de acuerdo a la Escritura él predicaba la palabra del Señor, predicaba la ley. Desde chiquito dice que fue instruido, que fue enseñado. No era una persona que va todo el día de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Era una persona que tenía mucho conocimiento y lo aplicaba. Lo aplicaba. Entonces él, cuando vio al maestro, que él tenía conocimiento que era el maestro, fue corriendo y se arrodilló y le preguntó. No era una persona así nomás. Entonces, dice, él en el 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Mi mocedad, podríamos decir que sería la juventud. Ya era un hombre grande, ya era un hombre que conocía las determinaciones de Dios, las conocía. Y dice, en el 20, repito, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle, lo amó. No era, quiero destacar estos textos, porque estos textos están, no quiero cometer error en mi palabra, no soy una palabra no tengo palabras de universidad, no soy un profesional, no soy un hábil declarante como muchos lo son. Pero esta persona, cuando el Señor dice que lo amó,
No era una persona así nomás, era una persona que estaba instruida en las cosas de Dios y que las aplicaba y las enseñaba. Las enseñaba. Este joven o este mancebo, esta persona. Y el Señor dijo que lo amó, habló con él, lo amó. ¿Quién tiene esa dicha? Díganme. A lo largo de la Escritura, a lo largo del Evangelio, a lo largo de toda la vida, desde que Adán y Eva, Dios los crió. Hubieron casos sí que dice Dios que lo amó, pero decir que Jesús ama a una persona es muy grande. No es fácil. ¿Con cuánta gente se ha cruzado Dios en sus 33 años que pasó en la tierra? ¿Cuántos lo amó? Entonces nosotros, como nos enseñó el pastor, desmenuzar las palabras, ubicarse en el contexto de la Escritura. No era una persona al azar, era una persona que iba a recibir una enseñanza que también era muy útil para nosotros, los que creemos, muy útil. Entonces, dice el Señor en el 21, entonces Jesús mirándole, amóle, dice, lo amó y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, dice, sígueme, tomando tu cruz. Amén. Voy a desmenuzar, como nos enseñó el pastor, a desmenuzar estos temas, porque estas palabras del Señor tienen mucho desarrollo, mucho conocimiento. No es así al azar. Acá hay una enseñanza muy buena que el maestro le da a una persona que estaba instruida en las cosas de Dios. Y que el Señor, sabiendo lo que le faltaba, se lo dijo porque lo amó. Se lo dijo. Que vendiera todo lo que tenía. Y con este texto, muchas iglesias y muchos pastores le pasan, como quien dice, la pelota al creyente y le dicen que tiene que vender todo lo que tiene y dárselo al pastor o a la iglesia, y así de esa manera se han enriquecido las iglesias y los predicadores y los pastores y los llamados profetas, que a ninguno de ellos amó Dios, porque si los hubiera amado y ellos lo hubieran seguido, no habrían tantas divisiones como las que tenemos, porque la Biblia no nos divide, su evangelio no nos divide, nos manda que seamos hermanos, que seamos siendo muchos como uno, y que seamos uno solo para Él, siendo muchos. ¿No es así? ¿O no mandó a sus discípulos a predicar el evangelio del reino y les encareció y les dijo: no toméis nada para ti, no tomen nada, no agarren nada, ni bolsa, dice, ni alforja, ni nada, o sea, nada. Dice, basta, dice, si te reciben en la casa, basta de que te den de comer, acepta la comida, dice, y orá, dice, por esa casa. Y Dios se va a acordar de esa casa y de esa familia. Y estos no. Estos predicadores, estos pastores, estas grandes iglesias que dominan el mundo, porque están enriquecidas, porque no cumplen el mandamiento del Señor que hoy estamos leyendo, no lo cumplen, porque si lo hubieran cumplido no habría pobres, no habría pobres. ¿Quién no sabe las riquezas que tienen
las iglesias, que están por todo el mundo, que mandan a los presidentes, mandan a las naciones, invaden donde quieran. ¿Por qué? Porque tienen poder económico, porque ese poder se lo quedaron para ellos y no para repartir entre los pobres, como debería haber sido. Entonces, el Señor, el Maestro, sabía lo que este joven rico tenía. Sabía. Y se lo dijo. Porque ¿qué pasa? Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ir desmenuzando y que Dios nos ayude, su Santo Espíritu esté con nosotros para poder tener ese entendimiento que tenemos que tener en el Evangelio. El mismo sentir que hubo antes, de la misma manera ahora. Nosotros no somos diferentes a los que trabajaron a favor del Evangelio. Nosotros estamos trabajando a favor del Evangelio y con su doctrina. No estamos fuera de ella. Pero vemos notoriamente cómo los pastores, los sacerdotes, los predicadores se han salido del contexto y se han enriquecido para sí solos. Y al pobre lo dejan afuera y al rico lo hacen sentar adentro y le ponen lo que Dios dice, que estén todos iguales. Sabemos que no es así, sabemos. Bueno, seguimos para adelante. En el 21 repito, entonces Jesús mirándole, el 22. Mas él, entristecido por esta palabra, voy a leer el 21, perdón, porque lo voy a aclarar, porque hay mucho contenido ahí. Dice así: entonces Jesús, mirándole, amóle porque había cumplido todo, desde su juventud cumplió todo. El Señor dice Dios que conoce todos los corazones, los pensamientos de cada uno. Dice que ninguno se le escapa. ¿Cómo no va a saber el Maestro cómo Él era? Por eso lo amó, porque Él le servía desde que tuvo uso de razón, le servía, hacía todo para agradarle a Dios, pero le faltaba eso. Y el Señor, sabiéndolo, le dijo que entonces Jesús mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, dice, sígueme tomando tu cruz. O sea, lo invitó también a que después que hiciera eso, de vender para dar a los pobres, como es el Evangelio. Como el mismo Jesús, siendo rico y teniéndolo todo en el cielo, se disminuyó a hombre, a pobre se disminuyó para agradar a Dios, al Padre. Y para darnos una enseñanza a nosotros que tiene que ser firme, porque Él es el Maestro de ellos y también nuestro. Entonces el Señor, teniéndolo todo, lo dejó todo también para obedecer a lo que ya estaba determinado, a obedecer hasta la muerte. No nos olvidemos. O el Hijo de Dios, que todo el mundo lo predica en las iglesias, que siendo el Hijo de Dios se disminuyó a hombre y tomó carne y estuvo con nosotros en la tierra, o sea, con el hombre en la tierra, ¿no? No lo predican todas las iglesias. Y cómo Dios, el Hijo de Dios, teniéndolo todo en el cielo, dejó todo y vino para servirnos a nosotros. Y para traer una enseñanza que pertenece al cielo, pero que nos las dio a nosotros. Para que lo buscásemos en su doctrina y poder tener esa promesa tan anhelada que es para nuestra alma. El Evangelio es el alimento para nuestra alma.
Entonces, el Señor sabía que éste le servía desde siempre, pero sabía lo que tenía. Vaya a saber, un rico no es una persona que trabaja y tiene una casita y pudo comprarse la casita del balneario. No, un rico es una persona que tiene mucha riqueza atesorada. Un rico no es el que se va de vacaciones a Punta del Este o a Miami, que de repente juntan todo el año y van y lo hacen. No, un rico tiene mucho tesoro acumulado, mucha riqueza, mucha. Rica es la Iglesia Católica, que tiene millones de millones de millones y de millones. Y ricos son los otros que están por todo el mundo con iglesias enormes, con estructuras que un pobre no lo puede hacer. Tienen escuelas, tienen seminarios, tienen hospitales. Esos son ricos. Tienen hospitales. ¿O no conocen el sanatorio, el Círculo Católico? ¿A quién creen que pertenece? Nosotros estamos en Uruguay, pero esto sale por internet a todo el mundo. Y en todo el mundo están estas personas que estamos hablando acá, porque se han enriquecido a lo largo de los años, porque se van pasando las riquezas uno a otros. Y si muere el Papa, lo agarra otro y sigue la riqueza ahí. Y así sucesivamente. Y quizás otro con esta prédica, su mente o su capacidad puede abarcar mucho más de la que estoy abarcando yo en este momento, humildemente. Soy un cerrajero. No soy una persona instruida en una facultad o en una universidad, no. Pero Dios prometió su palabra de amor y de verdad. No para los consagrados, sino para quien quiera buscarlo con todo su corazón y con toda su mente. O el Señor precisó de los escribas para anunciar un cambio en la humanidad. O precisó de los fariseos. No, envió a Juan el Bautista, un hombre que lo respetaban mucho, pero que no pertenecía a ninguna denominación o iglesia o secta, como la llamaban en aquel momento. Es más, los discípulos no eran pescadores. Pescaban y vivían de la pesca. ¿Entienden lo que les quiero decir? No necesita Dios hombres consagrados en seminarios, ni en universidades, ni en nada. Estos consagrados le transmiten en generación a la gente que se someta a la enseñanza de ellos. Y de ahí que tenemos un sistema mundial, de, como les decía, de riqueza pura, riqueza que no se puede contar, que tienen bancos propios. Entonces yo me introduzco en esta enseñanza del Maestro Jesucristo y entiendo que este joven mancebo, que era instruido desde joven y que ya era grande cuando conoció al Señor, era una persona que estaba en una organización de esas muy grandes, instruidos en esa organización grande. Y él todo lo cumplía, todo lo hacía. Pero esas sectas grandes que habían y que hoy también hay, que hoy no son sectas, pero se llaman iglesias, que es lo mismo, porque están todas divididas como las sectas de aquella época también estaban divididas. Entonces estas sectas tenían mucha, pero mucha riqueza. Y para ser un discípulo tienen que vender
lo que tienen, porque ese es el mandamiento. Pero no es el mandamiento para el que está creyendo en el Evangelio, el que va y cree y se sienta, va y convencido de que quiere servir a Dios. No, es totalmente lo contrario. El que quiere servir a Dios, el discípulo instruido, es el primero que tiene que vender todo para repartir a los pobres. Y ahí el Señor le promete que tiene la vida eterna. A él, que tiene la vocación de predicar, de instruir, de llevar a las almas, o sea, para ganar las almas, ¿no?, que son del Señor. Entonces seguimos leyendo un poco más. Dice así, en el 22, mas él, dice, entristecido por estas palabras, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, me olvidé de algo y no quiero dejar pasar por alto, que es cuando el Señor le dice, toma tu cruz y sígueme. Porque ahí también hay una enseñanza, como que nos han enseñado que la cruz es una cruz de madera o de yeso, o que pertenece a Jesús, que es la figura de Jesús, la cruz. No significa eso. Porque el mismo Maestro le está hablando, en vida le está hablando al mancebo. Tomar la cruz y sígueme no quiere decir, como les han enseñado, la más antigua, por decir de alguna manera, que pertenece a la Iglesia Católica, no es que tomen la cruz que ellos venden. Le regalarán a alguno, no digo que no, pero negocian, como en todos los tiempos pasó. Y le venden la Biblia con una cruz dibujada arriba de la Biblia. Como que tomar esa cruz es tomar a Cristo. Y no es así, hermanos y hermanas queridas. No es así. Acá hay una clara demostración que el mismo Jesús, el mismo Maestro le dice a este joven, a este mancebo, a este que quería poseer la vida eterna, porque todo lo había hecho. Desde su juventud lo había hecho todo y quería saber. ¿Por qué quería saber? Porque sabía que él era el Hijo de Dios, el enviado, él ya sabía. ¿O usted piensa que una persona va a venir corriendo a otra y se le va a echar a los pies y decirle todas esas cosas si no hay algo que lo conecte? Ubiquémonos en esos momentos. Él sabía que era el Maestro, él sabía que era el Hijo de Dios y por eso fue corriendo, dice, y se arrodilló a los pies del Señor. Eso tenemos que no dejarlo pasar, no es leer rápidamente y dar vuelta a la hoja, no. Es una enseñanza que hay acá admirable, muy grande, y que como el hombre le ha pasado corriendo, lo lee y lo corre, estamos como estamos, llenos de iglesias, llenos de pastores, llenos de sacerdotes, llenos de todo, y mucho pobre. Mucho pobre. Entonces, dice que voy a hacer énfasis en ese texto porque no quiero dejar pasar que el mismo Dios le dice que tome su cruz y que lo siga. Voy a leer el texto de vuelta. Es el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, dice que lo amó, ¿no? Y díjole, una cosa te falta. Ve, dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y tendrás, dice, tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, dice, tomando tu cruz. Tomando tu cruz. Yo estuve investigando hoy porque porque es difícil poder entender el significado de tomar tu cruz.
¿Por qué? Porque hemos sido enseñados y viene de generación en generación con otra enseñanza, que es la que le estaba diciendo anteriormente, que la cruz es Cristo, porque fue muerto en una cruz. Entonces, como Cristo fue muerto en una cruz, sigamos la cruz de Cristo. Pero no es así. Uno, porque claramente el mismo Jesús le está hablando en vida. Entonces no podemos ser tan ignorantes de no darnos cuenta de esto. Entonces, no solamente se la dijo el mancebo, también el mismo Jesús, en otros textos, en otras oportunidades, a los mismos discípulos le dijo que tomaran su cruz y que lo siguieran. Entonces yo estuve un poco, hoy Andrea me ayudó, para poder entender qué es eso de la cruz. Y obviamente uno va al diccionario y como tienen todo tomado hasta el diccionario, los peritos, que son los que salieron de las universidades católicas, los que salieron de las grandes congregaciones, que tienen todo, entonces el diccionario se ajusta, aunque les parezca mentira, a lo que le conviene a ellos. Pero como yo no solamente tengo un diccionario común, tengo un diccionario que es más antiguo y abarca mucho más, y tiene varias acepciones, dice que la cruz significa, tomar la cruz significa peso, carga y trabajo. Entonces yo enseguida lo traslado a la Escritura, y cuando el Señor le da los mandamientos a sus hijos y a sus hijas, les pone ese peso de tratar de servirlo a Él. Es un peso de enseñanza. El peso de la ley. O los que predicaban la ley de Moisés, que todos se regían por esa ley. No tenían peso, no tenían responsabilidad. Es la justicia de Dios la que está hablando en la ley. Y ese peso de responsabilidad, eso es llevar la cruz. Eso es. Y ahí me cierra lo que es el orden bíblico, me cierra lo que es el entendimiento que tenemos que tener todos. Entonces, vemos que el mismo Señor le dijo al rico, el Señor sabía quién era, el Señor sabía todo lo que tenía, el Señor sabía que lo servía desde su juventud. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Entonces, le faltaba eso, y le faltaba que después que vendiera todo, dice que lo siga a Él, que tome su cruz, o sea, que tome la justicia que es de Dios, el evangelio que es de Dios. Y después era lo único que le faltaba a este joven. Joven no, ya en ese momento no era joven. Él servía a Dios desde su mocedad o desde su juventud. Ya era grande. Entonces, eso quería aclararles, hermanos, que la cruz no es después de Cristo. No. Y si la van a buscar en el diccionario, se van a acordar de mí, que les va a ser muy difícil, porque le hablan de la cruz de un lado para el otro, de la cruz esto, de la cruz lo otro, le muestran la figura de Jesús crucificado, y es difícil de encontrar lo que yo encontré. Pero es así. No es de otra manera. ¿Por qué? Como les dije antes, si el mismo Señor le dice a sus discípulos que tomen su cruz, es una carga, es un trabajo que el Señor manda a sus hijos y a sus hijas. Pero este trabajo, los pastores, los sacerdotes, los que dicen ser profetas, se los ponen a la gente. Cargas pesadas, dice, que ni aún ellos la pueden llevar. ¿Es así o no es así? Ustedes son entendidos en la palabra. Es así. Entonces sigo un poquito más. Dice en el 24:
Y los discípulos se espantaron, dice, de sus palabras. Los discípulos estaban ahí con el Señor, porque el Señor les estaba hablando a sus discípulos antes, cuando apareció este joven, este rico, y se le tiró a los pies del Señor, se arrodilló ante el Maestro. Se arrodilló. Entonces dice, y los discípulos, en el 24, se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Los que confían en las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos predican la salvación, pero como tienen grandes tesoros y no los largan, porque esto no crean que esta palabra fue para, volviendo, no por ser reiterativo, pero para seguir en la misma línea, le está hablando a una persona que enseñaba la palabra, no tengo duda. Y a los que enseñan la palabra también los ajusta a todos, como ajustó a los discípulos cuando los mandó a predicar el Evangelio del Reino, que no tomaran nada para sí. Porque si le hubiera dicho a ellos que no vendieran nada, que se quedaran con todo, hubiera diferencia entre los discípulos y el rico. ¿No es así? Hubiera mucha diferencia. Pero el Señor uno solo es, y el Evangelio uno solo es. Y la promesa para todos nosotros una sola es. Entonces, dice, repito el 29, y Jesús respondiendo entonces les dice, no, perdón, estoy en otro lado. Dice, y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Y fíjense en cuántos han confiado en las riquezas, que tienen todo lo que he ido más o menos enumerando en esta prédica, en esta tarde. Y las cosas que no sabemos que hay. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y con estos textos, mucha gente que tiene dinero cree que Dios hace diferencia con el rico y con el pobre. Dios no hace diferencia. Dios está haciendo, con este sentir de doctrina, nos hace entender que estos que predican, que han confiado en el Señor, que todo lo hicieron desde su juventud y que quieren ganar la vida eterna o lograr la vida eterna, el Señor les dice que vendan todo. A estos que conducen a la gente, a estos pastores, a estos sacerdotes, a estos que han acumulado riqueza que ya está añeja de tanto tiempo que tiene. Piensen, no le dice a una persona común que tiene un campito, una casita o una empresa que da trabajo a 10, 50, 1000 personas, no, eso no es un rico. A nosotros nos parece que es rico porque nosotros somos muy pobres, pero riqueza es otra cosa. Riqueza son estas organizaciones religiosas que dominan, como les dije, al mundo, que le dan escuela primaria y secundaria y terciaria a los hombres y a las mujeres que los mandan. Estos mismos tienen todo. Hospitales, catedrales, están en la política, están en las escuelas, están en todos lados.
El único que nos abre los ojos y nos liberta es su palabra, la palabra del Señor, la doctrina, la Biblia. Pero no las Biblias que han hecho, porque entraríamos en otro tema, porque sabemos. Porque donde nosotros estamos es pueblo santo, y pueblo santo tiene promesa de Dios y es para antes que el Señor venga. Un lugar seguro para todo aquel que dice que cree en Dios. Aquel que dice que cree en Dios tiene que echar mano a pueblo santo, porque pueblo santo es la determinación de Él, está escrito, y nosotros estamos para servir al Señor, para estar a favor del Evangelio, de lo que está escrito, de lo que no se ha entendido antes, lo estamos entendiendo ahora, porque viene el fin, viene el tiempo del cumplimiento y nosotros tenemos que estar apercibidos. Como en otros tiempos pasó, de la misma manera también ahora. Entonces, el rico es de Dios y el pobre es de Dios. Pero este tema no va para los ricos hombres que trabajan toda la semana, 18, 20 horas y llevan su empresa adelante. No, esta riqueza es algo grande, es algo que se cosecha de hace mucho tiempo y que ellos la pueden dar, la pueden servir a favor del pobre. ¿O no vieron a la gente pobre que quiere entrar en una iglesia y no le abren la puerta? O para hablar con un sacerdote o con un pastor tienen que sacar día y hora. No saben eso. Son consagrados, son grandes. Un presidente no es nada. Un presidente de un país no es nada. Ellos son más. Ellos son más. Así que un poquito más y terminamos. El tema está muy lindo, me parece. Está muy bueno, porque Dios nos está dando entendimiento para que nosotros apliquemos lo que está escrito, pero con entendimiento. No así nomás, no con entendimiento, con un orden. Porque a los discípulos no les va a decir una cosa y al mancebo le va a decir otra. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y apercibidos. Entonces dice el 26. Y ellos se espantaban, más diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? O sea que los mismos discípulos pensaban dentro de sí, si es así, ¿quién podrá salvarse? Era algo imposible. Entonces dice, entonces Jesús, mirándolos, dice, este maestro, este Jesús, el que ya sabía todo lo que tenía el mancebo, sabía todo. Entonces él sabía lo que pensaban los discípulos. Él es Dios, el Hijo de Dios. Sabía, dice que todo queda al desnudo ante él. Dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre, una cosa somos. Todo queda al descubierto ante el Hijo de Dios, todo. Entonces, él sabía lo que los discípulos pensaban dentro de sí y le dice en el 27, entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces Pedro, un discípulo, comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Los discípulos habían dejado todo, ellos eran pescadores, ya estaban determinados, sí, para servir al Señor, pero hay que hacerlo, porque no todos los hijos e hijas que Dios mandó del cielo que tomaron carne, que el Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos porque participaron de lo mismo. No les dijo,
¿No hubieron también ángeles que desobedecieron? O sea que podemos entender de esto que hoy es historia, pero que pasó y puede pasar. Que una criatura que es del cielo no sirva o evite servirle al Señor. Hubieron ángeles que el Señor lo mandó en el tiempo de Noé y ellos no obedecieron. Tenemos el caso de Jonás, que no quería servir a Dios y al final lo hizo. O sea que cuando toma la carne una criatura del cielo, se ve que es muy difícil. Y si es difícil para ellos, piensen para nosotros. O sea que es difícil. No digo que sea algo fácil. Entonces los discípulos obviamente se preguntaban por sí, ¿cómo? Es difícil. Entonces hay quienes el Señor manda pero no obedecen. Le es muy difícil, o no quieren, o se entretienen en otras cosas. El cuerpo dice es contra. El cuerpo es contra el espíritu que hay dentro de nosotros. Dice que conspira. La carne no obedece. Dice, la enseñanza es que nosotros tenemos que someter a este cuerpo si queremos agradar a Dios, para servir a Dios. Es difícil. Y para los enviados también es difícil. Y por eso el peso de la cruz, el trabajo, la justicia que tiene el trabajo. Dios habló y se tiene que hacer. ¿Qué peso tienen ellos? Muy grande. Bueno, un poco más para terminar, hermano. Entonces en el 27, entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, o sea que estos que son los discípulos, lo que todos los pastores hablan, los que están en boca de todos, dicen que han dejado todo, no se han quedado con nada. ¿No es ejemplo también para estas iglesias, para estas organizaciones grandes que hay, que han atesorado para ellos y el pobre es más pobre? Los discípulos le dicen, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y no son ellos, no están basados en la enseñanza de los discípulos, todas estas iglesias. No hablan de Jesús y hablan de la obra de los discípulos. ¿Y dónde está entonces? Porque leyéndola acá en la Escritura no se compara. Todo es contradicción. Se contradice. Entonces los discípulos dicen, Señor, Pedro le dice, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y en el 29 dice, y respondiendo Jesús, el Maestro, dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio. O sea que estas personas que dejan todo no es la persona común, es los que están instruidos y quieren servir al Señor. ¿Está claro? Porque seguimos en esa línea. Entonces, dice el 30, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo. Dice, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que iban a tener una vida de aflicción, no le iba a faltar nada, porque el Señor no los deja solos, iban a tener, pero al fin la vida eterna. Y ese es el todo del todo. Los que quieren servir al Señor, los que quieren predicarlo, los que quieren ayudar a las almas,
tienen que ser en este orden. Porque si los que predican se quedan con las cosas, ¿dónde está la promesa para ellos de Dios? ¿Dónde estaría? ¿Estaría basada en los cielos o estaría basada en la nada? Es más, ellos tienen mayor pago por el Señor en el caso de castigo, ¿no? Que los que pasan, como los que pasamos, ¿no? Que gente que cree, trabaja, tiene sus hijos, sus hijas, cree, ayuda al prójimo y pasa la vida y se les va así. Bueno, estos tienen mayor peso porque ellos predican y no obedecen a lo que ellos mismos predican y con su misma boca se están condenando. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos queridos. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Y bueno...